vamos diciendo un... Bueno, ¿se ve eso? Sí. 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 Esperen que lo engancho yo acá. Ahí estamos. Bueno, habíamos llegado hasta acá, creo. Habíamos visto un poco de resistencia, el código de color y todo eso, y habíamos llegado hasta Ley de Ohm, que ahí lo había enganchado a Pablo, me acuerdo, en Orsay. Bien, bueno, esto todos ya sabemos, ¿no? La Ley de Ohm lo que establece la relación entre la corriente y la tensión. Y la carga del circuito. Tenemos que tener en cuenta siempre que si nosotros en nuestro circuito aumenta la carga, digamos que es lo mismo que sube la resistencia, la corriente va a disminuir. Eso es inversamente proporcional. Y después, la corriente con respecto a lo que es el voltaje, la tensión, eso es directamente proporcional. Mientras yo tenga una carga fija, si yo subo el voltaje, la corriente me va a subir de la mano. Bueno, acá lo dice, la intensidad de la corriente eléctrica es... La definición es esta, la correcta. La intensidad de la corriente eléctrica, que circula por un conductor eléctrico, es directamente proporcional a la diferencia potencial, ya todos sabemos que diferencia potencial es el voltaje, aplicado e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Eso es lo que establece la famosa ley de Ohm, y que tenemos que tener siempre en claro. Consulta de esto. ¿Alguna que tenga alguna duda me dice? ¿Alguna diferencia entre lo que quiere decir corriente y lo que quiere decir, o sea, lo que significa corriente y lo que significa tensión? Pregunto por preguntar, pero calculo que... ¿Alguna duda? Sobre todo los compañeros que no conozco mucho, que por ahí no los tengo y no sé si ya tenían un conocimiento previo o arrancaron, digamos, sin ningún conocimiento. Mariano, Germán... No, creo que no. Bien. No, yo no tengo ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué teníamos acá. Bueno, a ver ahí. Ya más o menos estoy usando un poquito Zoom, ya más o menos acomodé. Bien. Seguimos con un poquito más de la idioma. Ahí lo que tenemos es que la corriente, la unidad es el ampere, la diferencia potencial o el voltaje se mide en volt y la resistencia en ohms. Siempre la corriente en un circuito va a ser el voltaje que yo le aplico sobre el valor resistivo de esa carga. Intensidad que circule por la resistencia va a ser igual al voltaje aplicado entre sus dos terminales, ya sea de una resistencia o de otro tipo de componente, sobre el valor resistivo del componente en cuestión. En este caso, bueno, es una resistencia, ¿no? Bien, vamos a pausar un cachito esto. O sea, el voltaje es I por R. El voltaje es I por R, exacto. Acá está el puesto al revés. La intensidad, o sea, la corriente que circula por esta resistencia es igual a la tensión que hay aplicada entre sus bornes sobre el valor en ohmios de la misma. Bien, para pasarlo bien al limpio. Yo lo voy a dejar en pausa mientras algunas cosas y voy a ir buscando otras gráficas que fui recolectando.
acá aparece el ya conocido por todos triangulito de la ley de Ohm. Bueno, yo le digo siempre VIR, acá está al revés la R por la I. Voltaje, resistencia y corriente. Salen las fórmulas. Espero que vamos a agrandar un poquito más, así pueden ver. Las formulitas conocidas por todos. Este triángulo es una ayuda para nunca olvidarse. Todos sabemos, ¿no?, que voltaje es igual a I por R. Corriente o intensidad es V sobre R, o sea, el voltaje aplicado sobre la resistencia. Y la resistencia, si nos falta ese dato, es igual al voltaje o la tensión sobre la corriente que circula sobre la R. Bien. Bueno, a ver acá. Déjame un paquete de galletita, mano. Paquete de galletita. Bueno, muchachos, a ver. Se ve muy cortado ahí, ¿no? ¿O se ve bien? Se corta la parte de abajo. La parte de abajo, bien, para que lo achiquen. A ver si lo puedo agrandar acá. ¿Ahí se ve mejor? Sí, creo que sí, ahí está. ¿Lo llegan a ver ahí el circuito o lo agrando un poco más? No, está bien ahí. Ahí se ve bien. Bien. A ver, así, sin calculadora, rápidamente. Dice, en el circuito mostrado, calcule la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de un ohm. ¿Cómo lo resolvemos esto? Primero los dos paralelos y después las series. Bien. ¿Cuánto dan los dos paralelos? Y la mitad de la mitad es, ¿no? 4, 2 ohms sería. A ver, 4 ohms, 2 ohms. Sí. Son 4. 16 ohms más o menos, ¿no? ¿Qué está sacando el paralelo? La de 4 son 2 ohms. Los dos de 4 Sí. serían 2 ohms. ¿Y la otra? Y la otra es la mitad de la menor, ¿no es así? La mitad de la menor. No. No. Ahí te O sea, salió la en mitad. ilimitado. Sí, se está quedando. No, la resistencia siempre va a ser más chica que la menor, pero no es la menor. ¿Qué me puso ahí? ¿Un regalo de Zoom me puso Gustavo? Sí. Bien. O sea, como que sigo, ¿no? Sí, seguimos. O sea, 6 ohm más 3 ohm, eso lo tenés que dividir. O sea, serían 4,5. ¿Qué? Ahí le saqué todo. Ahí le saqué todo porque veo que se enroscaron mal, ¿eh? ¿Alguno lo sacó rápido?
Y no, yo Lo no que saqué. pide, lo que pide es la corriente sobre la resistencia de un ohm. ¿O vuelta? Sí. Calcula la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de un ohm. Un paralelo de 3,6, un paralelo de 4,4, una de 5 y una de 1 ohm. La fuente es de 40 volts. Y encima abajo me da opciones. ¿Ninguno? No. Bueno, no importa. Dejar durante un ratito. Cada paralelo ¿Qué son pasa? de 2 ohm. Sí. La de abajo no la llegué a leer. Justo me lo sacaste. La de abajo era de... ¿De ya te 5? digo. 5 me parece. 5 la de abajo, 1 arriba, 5, 1 la de arriba, y 2 lo y 2, paralelo 4 y 5, 9, 10 ohm. ¿Y la tensión de cuánto era? 40 volts. 40 dividido 10, 4 amperes. Exactamente. La corriente sobre la de un ohm es de 4 amperes. Uy, los agarré medio ahí, medio duro, ¿no? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a volver con eso. Para ir a eso, tenemos que ver un poco, que ya vimos, lo que es la resistencia, el código color y toda la milonga. Pero tenemos que acordarnos un poquito de lo que era resistencia serie paralelo. ¿Qué pasaba cuando la resistencia estaba en serie? La resistencia en serie se suman y la resistencia en paralelo sería la menor, la mitad de la mitad de la. Ay, ¿cómo era? ¿Qué pasó? Hay un bache. Sí, me quedé cortado. La mitad de la menor. La mitad de la menor. La mitad de la menor. No, menor que la menor, pero no menor, siempre es la mitad. menor, claro, menor de la mitad. Exacto. Para, como menor de la mitad. Es menor de Ahora, la. vamos por parte, diría Jack. Resistencia en serie y resistencia paralelo. Todos tenemos claro eso. Sí, la suma. Resistencia en serie, sí, ¿Cómo sí, es el se suman. conexionado? ¿Cómo, Gustavo? Las en serie se suman. Exacto. Cuando tenemos dos resistencias en serie, dos resistencias o 2 millones de resistencias, no importa cuántas, se van sumando los valores. La resistencia, digamos, óhmica, el valor final o la equivalente, es la suma de todas ellas. ¿Estamos de acuerdo? Si mal no recuerdo, la paralela siempre la resistencia total va a ser menor que la resistencia menor, ¿no? Esa es una regla, en eso estamos de acuerdo. Exactamente. Esperen que ahí le... Vamos primero con la resistencia en serie. Como acaban de decir, la suma total de la resistencia equivalente del circuito. ¿Se ve bien? Cualquier cosa me van diciendo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto. Ahí tenemos una fuentecita de 6 volts y 3 resistencias en serie. R1, R2 y R3. 10, 5 y 15. Tenemos... Esperen que está cortado, porque lo agrandé mucho. Son 30 ohms. Exacto. Acá está el circuito equivalente. O sea que, ¿qué corriente vamos a tener en ese circuito? Con una batería de 6 volts y una resistencia de 30 ohms. Es B por I. Es B dividido R. B sobre R. Exacto. 6 dividido 30. 6 ¿Cuánto dividido nos da 30. eso? 0,5. 0,2 0,2. amperes. 0,2 amperes. O sea que la corriente que va a circular por la R de 10 ohm, por la R de 5 y por la R de 15 va a ser 0,2 amperes, que equivale a cuántos... exactamente, a 200 miliamperes. Bien.
Hago una consulta general, muchachos. ¿Todos tienen en claro las magnitudes, lo que es cuando yo digo 200 miliamperes, a cuántos amperes equivalen? Sí, pasando Sí. las comas. Sí, sí. Sí. Bien. Mariano, Sí, sí. ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Pablo? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Alguno que no sepa ese concepto, no lo entienda? Lo que es miliamper, amper. ¿Mm? ¿Cuántos miliamperes equivalen a un amper? 1000. 1000. 1000. Exacto, 1000 miliamperes. En este caso, como son 0,2 amperes, si corro la coma, me quedan 200 miliamperes. Miliamper, exacto. Bien. Bueno, esto es lo que es un circuito serie. El conexionado, una a continuación de la otra, nunca comparten dos partes. Siempre es un terminal de una unida con el terminal que le sigue de la otra. Y así en cadena. Lo que tiene este circuito es que donde se abra cualquiera de las resistencias ya deja de haber corriente. Esa es la característica de un Circuito serie. circuito serie, exacto. Vamos a ver lo que era el paralelo. Nada. Ahí sí. Va, se ve algo. Se ve algo, ¿no? Pero no se Sí. llega a ver, no sé por No, qué. no se llega a ver. No se llega a ver. ¿Eso sí? Ese sí. Sí. ¿Ahí se ve bien o recorta mucho? No, está bien. No, está bien. Bien. Ahí entra todo. Bueno, bueno, ahí siempre esos comentarios tan en el momento justo. 3 resistencias en paralelo. 9, 18 y 30. Y una fuente de 90 volts. Acá se complica con el tema de la fórmula, porque ya no son 2, son 3. Bien. Y la corriente, bueno, acá está en sentido real, no convencional. Si ven el sentido de la corriente, sale de negativo a positivo. Cuando llega a este nodo, se abren 3 corrientes diferentes. ¿Cómo alguno se acuerda? Vamos a suponer que son 2 resistencias y no 3. ¿Alguno se acuerda cómo era la fórmula para Es- 2 resistencias? Para dos Es es 1 R. dividido 1 sobre R, sería sobre 1,9. Pero pará. Vamos al circuito de 2. De 2 es Eh, R1 Sergio. por R2 sobre R1 más R2. Exactamente. Exacto. Este Así se puede. Cuando son dos resistencias. Esta es la fórmula. Acá se las tengo. La fórmula para cuando Que saque de paralelo. son 2. Una resistencia, claro. Claro, esta es la fórmula para cuando son 2 resistencias. Que lo típico es confundirse y poner el más arriba Sí, y es por. y el por abajo, exacto. Siempre cuando son 2, R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una resistencia, vamos a dar 2 valores distintos. No sé. En el primer ejemplo que teníamos la de el paralelo de 2 con 2, ya sabemos que, perdón, era de 4 con 4. 4. 4. Y el otro paralelo era de 3 con 6. 3 y O 6. sea que tenemos arriba 3 por 6, 18, sobre 3 más 6, 9. O sea que 18 dividido 9 nos daba 2 ohm. Exacto. Y esos 2 ohm, fíjense que el resultado siempre es, como decía ahí Pablo, menor que la menor. Exacto. O sea que la menor era de 3 y 6, era 3, y la resultante fue 2. ¿Tá? Siempre es así. El resultado, o sea, ¿para qué ponemos resistencia en paralelo? Para achicar el valor total. Bien, y siempre la resultante de ese paralelo, sean 2 resistencias o 10 resistencias en paralelo,
siempre la resultante tiene que ser menor que la más chica de todas. Bien. Esa es la fórmula sencilla que usamos para cuando tenemos dos resistencias. ¿Por qué cuando son dos valores iguales decimos directamente que es la mitad? Porque ya aplicando la fórmula ya siempre va a dar la mitad. 4 por 4 es 16 sobre 4 más 4 que es 8. 16 dividido 8 es 2. Que es la mitad del valor de una de ellas. O sea, pasándolo en limpio, cuando tenemos dos valores iguales de resistencia, 10 en paralelo con 10, la resultante es la mitad del valor de una. En este caso 5. Eso lo saben todos, ¿no? Sí, sí, eso sí. Bien. Y si no, aplican la fórmula. Pero la fórmula no tenés cómo errarla. Vos fíjate que si nosotros hacemos, si nos hubiésemos equivocado acá, y hacemos el paralelo de la de 3 con 6, hubiese sido acá arriba 9 y abajo 18. Y abajo 18. Exacto. Igual hubiese sido un número menor que la menor, pero hubiese sido un número ya con decimales. 0,5. 0,5, exacto. 0,5. Pero hubiese, igual sigue manteniendo la regla, pero no hay que pifiarle, porque fíjense que ahí mantiene la regla, pero nos estamos equivocando en el resultado. Sí. No es lo mismo 2 ohm que 0,5. 0,5. ¿Estamos? Siempre arriba se multiplica y abajo se suma. ¿Tá? Siempre el número más grande nos queda arriba. Acuérdense de eso, siempre el número más grande arriba, porque se está multiplicando. Por más números que tengamos entre R1 y R2, siempre la multiplicación va a ser, el producto va a ser un número mayor que la suma. ¿Estamos? Eso ténganlo claro siempre. Y vamos ahí sí, vamos a cuando De 3. al de 3, lo que decía ahí el compañero. Y ya después lo vemos en el circuito. Esto es un repaso rápido para los que estamos medio oxidados en este tema. El de 3. Ahí está. Cuando tenemos 3 resistencias, tenemos dos maneras de hacerlo. La mayoría no se la acuerda. Cuando tenemos 3 resistencias, o 4, o 5, lo que sea, para no tener que andar haciendo paralelo del paralelo del paralelo, o sea, vamos a suponer que tengo 3 resistencias, R1, R2 y R3 en paralelo. Yo podría hacer tranquilamente R1 en paralelo con R2, y la resultante hacerla otra vez en paralelo con R3. ¿Estamos de acuerdo? Es más larga la cuenta. Claro, si tengo 5 R. Sí, hasta con 3 podría ser hasta más corto que esto, pero vamos a suponer que tengo 5. Yo puedo hacer R1 con R2 en paralelo, R3 con R4 en paralelo, esas dos resultantes en paralelo a su vez, y esa resultante en paralelo con R5. O sea que ahí tenemos bastante cuenta. Entonces con esta formulita se nos simplifica. Esto es la inversa de la suma de las inversas. O de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Lo que tengo que hacer siempre es 1 sobre y 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre las resistencias que tengan. Si son 10 resistencias, bueno, va a ser sobre 1 sobre 1 más R1 más 1 sobre R2 y así hasta llegar a más 1 sobre R10. Y si tenés 2 nada más, también podés hacer esta fórmula. Si tenés 2 resistencias. Si te la querés complicar, la podés hacer, Ariel. No hay problema. Te va a dar lo mismo. A mí me da más fácil hacer A por B sobre A más B. Claro. Pero si querés hacer, es más, si alguno tiene una calculadora ahí, hacela. Hace 1 sobre, vamos a hacerlo con el ejemplo de 3, de 6. Claro. 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Hay que sacar esas dos resultantes, sumarla y después hacer la inversa de eso. Igual va a producir un error por el tema de que son muchos números. Sí, los decimales.
Exacto, sí, sí, te va a producir un... Pero te tiene que dar cercano 2. Sí, Era la estoy haciendo. Eso. 198, Claro, 1,198. más o menos, Sí, sí, sí. 333. Lo que pasa es que tuvieron rata y compraron la, la del 20% de tolerancia. Ese es el tema. Claro. Resistencia mal. Andaban con la, claro, andaban con la moneda y compraron sin banda de tolerancia. Bueno, esta es sencilla de acordarse. Acuérdense que es el inverso de la suma de los inversos. Arriba siempre es 1 sobre, y después abajo 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y así. Bueno, ahora sí vamos a volver al... Sí. A mí me dio bastante parecido cuando le hice así con la Sí, inversa. Me dio prácticamente 2 amperes. 2 ohm, perdón. 2 ohm. ¿Está bien? ¿Usaste casi Sí. todos los decimales? Sí, puse bastante. En realidad puse 0,33 y 0,16, que era lo que me daban las dos resistencias, y después hice la inversa del resultado de eso, ¿no? O sea, sumé, hice la Está inversa. bien. Me da 2,04. Está bien. Tiene que dar lo mismo. Es Sí, más, sí, está bien. eso lo hemos comprobado cuando hay 3 resistencias, por ejemplo. Usando esta fórmula te da un valor y después si no haces el paralelo de 1 con 2 y la resultante en paralelo con 3 Ah, y da lo mismo. Y da lo mismo está bien. aplicando esta Y la otra. que la otra. ¿Vos sabés qué? Ah, Bien. mira lo que acabo de descubrir acá. Acabo de descubrir alguna cosita con Zoom. Bueno, volvamos al circuito donde teníamos 3 resistencias. Este era el que se veía borroso. No, este no. A ver si lo puedo agrandar un poquito eso. Ahí estamos. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí. Sí. Sí, Bien, la fuente es... No sé si yo llegaba a la fuente. Sí, 90 volts. Bueno, acá era el circuito que habíamos puesto al principio, pero bueno, había que repasar un poquito la fórmula. Tenemos 3 resistencias en paralelo. 9 ohm, 18 ohm y 30 ohm. Bien. Y una fuente de 90 volts. Bueno, acá podemos aplicar o la inversa de la suma de lo inverso, o la fórmula de 9 por 18 sobre 9 más 18, y la resultante de eso por 30 sobre, o sea, otra vez el paralelo, ¿no? Ah, Bien. ¿Alguno tiene papel y lápiz ahí como para, o calculadora? sí, Ahí la estoy haciendo. ah, Son 5 ohm. Bueno, 5. el total, todo el paralelo, Sí. Sí. perfecto. Bueno, ¿y qué corriente sería la total? 18 amperes, ¿puede ser? Y 90 dividido 5. Sí. Para 18 50 volts amperes. son 10 amperes y para 40 volts son 8 amperes. Serían 18 amperes. 4,5. 18 amperios. Por eso, la resistencia es 5 ohm. Sí. Sí. Está bien. 90 dividido 5. ¿Da 18? 18. 18 amperes. 18 amperes. Perfecto. O sea que la corriente que va a salir de acá de la fuente esta son 18 amperes. Bien. Pregunta. Cuando llega al nodo este, a ver si puedo, esperen que pongo para dibujar.
para marcar. Ahí está. ¿Se llega a ver la marca ahí? Sí, perfecto. Sí. Bien. La corriente, vamos a hacerlo en sentido real. Sale de negativo. Bien. Y llega hasta acá. Cuando llegue ese nodo, los 18 amperes, dijimos que son... estoy hecho un 18 amperes. Cuando llegue a este nodo, se va a repartir. ¿Bien? ¿Cuál es la que va a absorber más corriente? ¿La que va a dejar pasar más corriente? Exacto. La de 9 ohms. La más chica. La más chica, exacto. O sea, I1. Lo que vemos ahí en el cuadro como I1. Y uno, Bien. sí. O sea que por ahí de los 18 amperes, la que se va a llevar más corriente de esos 18 totales va a ser el camino de I1. ¿Bien? Sería 10 amperes. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo llegaste a esa cuenta? Y 90 volts dividido 9 ohms. Exacto. Para calcular la corriente I1, lo único que tenemos que hacer es, como vimos al principio en la ley de Ohm, yo quiero saber una corriente, necesito saber qué tensión tengo que aplicado entre sus bornes y dividirlos por su valor en ohms. Bien. Como son tres resistencias en paralelo, las tres reciben el mismo voltaje, 90 volts. Si yo hago esos 90 volts dividido esos 9 ohms, me va a dar 90 dividido 9 es 10. O sea que los 18 amperes, 10 amperes van a ir por esta R. Bien. Como esta es de 18, es el doble de resistencia. O sea que por acá ya 5 amperes ya se quede sin hacer la cuenta. Claro. ¿Está? Si por acá que tenía 9 ohms se me fueron 10 amperes, por acá que tengo el doble de resistencia, se me va a ir la mitad de la corriente que se me iba por acá. Claro. Si acá se iban 10, acá se iban 5. Cinco ¿Cuánto y nada. queda en el descarte? Quedan 3. 3 amperes. Porque 3 más 5 más 10 es 18. 18. Que es lo mismo que hacer 90 dividido 30. Es 3. Claro. ¿Estamos? Ahí como rápido, sin hacer muchas cuentas, pudimos calcular la corriente I1, I2 y la corriente I3. Sabemos que por el camino de 9 ohms se fueron 10 amperes. O sea, se fue más de la mitad. Tenemos 18 amperes que están saliendo de esa fuente, 10 amperes se fueron por ese camino. Bien. Ahora, después, como acá en el segundo camino, que es el camino de R2, tengo el doble de resistencia, el doble de oposición, voy a tener la mitad de la corriente. De lo que es I1, estamos hablando, ¿eh? Claro. Sí, sí. Exacto. Entonces, si por arriba se me fueron 10 amperes, por abajo se me va a ir la mitad, son 5. Bien. Y por último, es la diferencia. Si yo tengo un 18 amperes total, ya repartí 15, 10 arriba y 5 en el medio, lo que me faltan son 3 amperes que se están yendo por acá. Bien. Y después, todos de vuelta se van a unir en este nodo y volver al positivo. ¿Estamos? Eso es un simple ejercicio para... Sí. No, ¿Alguien me- ahora la resistencia de 9 ohms tiene que ser grande como, no sé, como Bueno, ahí vamos a llegar. Como Ahí un vamos a teléfono. llegar. Exactamente. Ahora cuando veamos un poquito de potencia, vamos a volver a este circuito y le calcular pasan la potencia. 900 watts. Claro, exactamente. Exactamente. Así que bueno. Pero refrescamos un poco, ¿se acuerdan un poquito cómo era este tema? Sí, yo me había olvidado, pero ahora me acordé. Sí. Bueno, por eso. Es algo sencillito para ir entrando en ritmo. A ver, porque hoy tenemos que ver varias cositas. A ver este, vamos con este. Sí. A ver este. Si lo puedo agrandar. Ahí está. ¿Se llega a ver ahí? Sí. Sí. Bueno. Admitir. Ahí alguien quiere entrar. Ahí está.
Bueno, no sé si sumó alguien. No, ¿No? ahí sumó alguien, sí. Bien. Bueno, acá que tenemos una resistencia en serie, 2 en paralelo, 3 en serie. ¿Qué hay ahí? Es un mixto, tenemos un Es un mix. paralelo y arriba, bueno, resolver ese paralelo y después te quedan 2 en serie. Correcto. ¿Cuáles estarían en paralelo ahí? R2 y R3. R2 y R3. Hola Aníbal. Hola, gente, buenas noches. Perdone la demora. No, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, tuve que socorrer a alguien que se había quedado sin luz, así que bueno, laburando un poco. Bien. Escúchame, Aníbal, ¿cómo andabas con Sí. el tema de resistencia serie paralelo? ¿Te acordás algo? Sí, más o menos me acuerdo. Perfecto. Bueno, no, entonces no te perdiste mucho. Bueno, escúchenme. Estábamos en R2, R3. Estas dos en paralelo, ¿verdad? Sí. R3. Ujú. Bien, me va a quedar una resultante. Esa la ponemos en serie con R1. Exacto. ¿No? Bien. Segunda. La corriente que va por R2 y la corriente que va por R3. La suma de ambas es igual a la que va a atravesar R1, es mayor, es menor, es diferente. Es igual. Igual. Exactamente. Es igual. Está Es neutral. igual. Es igual. Bien. Por lo que yo si yo sé, por ejemplo, después le vamos a empezar a poner un poco de valores a esto y hacer algún circuito medio rápido para que nos acordemos cómo era. Pero acá, tranquilamente, resolvemos el paralelo de R2 con R3, ese resultante lo ponemos en serie y allí tenemos la resistencia equivalente. Después lo único que me queda es, si necesito averiguar la corriente, dividir el valor de la fuente sobre la resistencia equivalente del circuito y ahí me va a dar el amperaje de la intensidad que va a salir de mi fuente. Bien. Cuando llegue al punto A, esa corriente total se me va a dividir en dos partes. Una parte va a ir por R2 y otra parte va a ir por R3. ¿Por dónde va a ir la mayor cantidad de corriente? Y por la resistencia más baja. Más baja. Siempre la corriente busca el camino más fácil. Entonces, donde yo tengo R2 y R3, donde sea la que tiene menor valor óhmico, es por donde va a ir la mayor cantidad de corriente total. De la corriente total me refiero a la que pasa por R1, ¿no? Y después, en el nodo B, o en el punto B, se van a volver a sumar las dos corrientes para volver a salir y ingresar, ingresar al negativo de mi fuente. En un sentido, bueno, acá fíjense que está en sentido Contrario. convencional. Exacto. En el otro ejemplo teníamos el otro sentido, el sentido real. Acá está saliendo el positivo. Bueno, a ver qué más habíamos... A ver qué más les había preparado, creo que nada más, porque... Vamos a... Todavía no. Todavía no. No. A ver ahí. Ahí Bueno, ¿se llega a leer? No. ¿Lo agrando un poquito? No se está. llega. Está bien. Eso es. Ahí está. Potencia eléctrica. Y acá tengo dos definiciones que me bajé porque hay una que me gusta más que la otra, pero que están buenas una con otra para entender bien el tema del concepto de potencia. Acá lo que dice es que se define potencia eléctrica como la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar, y acá está la clave en la palabra transformar, la energía en un tiempo determinado. Bueno, todos sabemos que la potencia se mide en watts, aunque es muy común verla, sobre todo en electricidad, de potencia, en kilowatt o kilovatios. Lo que hablamos hoy, si 1000 mA es un ampere, 1000 watts es un kilowatt.
Ya si nos vamos al múltiplo siguiente a la unidad sería watt, y el kilowatt equivale, 1 kilowatt equivale a 1000 watts de potencia. Bueno, vemos el triangulito, el PBI, que ahora lo vamos a estudiar un poquito, famoso PBI, pero de la electrónica. Y lo que me interesa es la definición esta, a ver si puedo... Permitía poner pausa. Tengan en cuenta esto, dice, se define potencia eléctrica como la capacidad que tiene un receptor eléctrico o algo que consuma para transformar la energía. Y vamos a analizarlo o a compararlo en realidad con esta otra definición que lo encontré. Eso es muy chiquito. Vamos a... ¿Se llega a leer ahí? Sí. En la parte de arriba. Me interesa Sí. la parte de arriba ahora. Fíjense, en la otra definición hablaba de transformar. Y acá dice, se denomina potencia eléctrica a la cantidad de energía desarrollada o consumida. ¿Bien? Desarrollada o consumida. En los términos se está transformando. Uno, ahora les voy a mostrar una gráfica muy sencilla para que vean lo que es el desarrollo de potencia o el consumo de potencia. Se denomina potencia eléctrica a la cantidad de energía transformada, a la cantidad de energía transformada decía la definición anterior, pero acá dice la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en la unidad de tiempo. Se le representa mediante la letra P, la unidad de potencia eléctrica es el vatio o watts, en honor al ingeniero James Watts, y se representa con la letra W. Bien, pero fíjense que es la misma definición, pero en una habla que se transforma la energía, y la otra es la cantidad de energía desarrollada o consumida. ¿Y dónde lo vamos a ver eso? En un simple... simple dibujito. Voy al baño. A hacer pis. Acá vemos la transformación. ¿Qué tenemos? Un simple generador de voltaje, una pila, donde tenemos la energía acumulada, o lo que decía la definición anterior, y un consumo, que es la lámpara. ¿Bien? Acá lo que se está haciendo es transformar la energía. Se está transformando desde la tensión y la corriente que me entrega el generador, en este caso esta pila, a el consumo de esta lámpara, que lo que me va a dar como efectos secundarios luz, pero acá lo que tenemos es una potencia consumida, desde el generador hasta el consumidor. Por eso está bueno, porque en esto me gustan las dos definiciones, pero sobre todo la segunda. La primera habla solamente de una transformación. La primera definición hablaba de la transformación de la energía. Un chorrito de punilla. Esperen que vamos a ver si puedo tener a mano las 3 fotos que recién me las permitía compartir. Cajerita de limón.
Volvemos a la primera, para que nos quede bien claro el concepto. Definición de potencia eléctrica. Se define potencia eléctrica como la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Acá lo que les decía, habla de la transformación. Y en la otra definición, ya habla un poco más de media chica, no sé si la llegan a ver. Sí, se ve bien. Bueno, se denomina potencia la cantidad, lo que le decía, a la cantidad de energía desarrollada o consumida. En el dibujito anterior, me quedo con el texto, no con el dibujito, pero en el dibujito anterior de la pila y de la lamparita, la energía desarrollada sería la pila o consumida sería la lámpara. Por un aparato en la unidad de tiempo. Consumida por un aparato, que en este caso sería la lamparita, en la unidad de tiempo. Bueno, esto acá abajo ya habla un poco más de los términos eléctricos, que a nosotros mucho no nos interesa, pero bueno, básicamente, para dar un ejemplo de lo que es, por ejemplo, el kilowatt hora, nosotros tenemos, no sé, vieron que atrás todos los aparatos tienen su etiqueta con su consumo. Sí. Bien. Un LED que consume, que atrás en la etiqueta, un LED de 32 pulgadas, que atrás me dice 70 watts. Bien. Ese es el consumo que tiene ese LED funcionando durante una hora. Después, en base al tiempo que esté funcionando, se saca lo que se llama el kilowatt hora. Lo que pasa es que en un LED de 70 watts es muy poquito el consumo como para expresarlo en kilowatt hora. Se puede expresar, pero 70 watts, imagínense que tenemos un LED prendido, no sé, 5 horas. Son 7 por 5, 35. Son 350 watts que gastó ese televisor durante esas 5 horas prendido. O sea que serían 0,35 kilowatts, si no saqué mal la cuenta. Kilowatt hora. ¿Me siguen hasta ahí? Son 350 watts en 5 horas, porque estuvo prendido 5 horas. Bien. Y eso, si lo quiero expresar en kilowatt hora, lo tengo que pasar a kilos. Lo divido por 1000 y me da 0,35 kilowatt hora. Es un valor muy chiquitito, 0,35. Pero bueno, esto ya es un comentario más de electricidad, de consumo. Pero bueno. Los televisores, o sea, me echando un poquito con lo que es la televisión, los televisores que vienen hoy en día, a ver, vamos a hablar un poquito de los televisores, de cómo es la historia de los televisores de pantalla plana, una vez que la tecnología de tubo de TRC ya caducó, digamos, hace ya bastantes años, ¿no? Acá no tantos, pero afuera sí. Los primeros eran no sé si recuerdan, los plasma. Los primeros televisores así de pantalla plana, me refiero, en formato 16:9, eran los viejos televisores de plasma. No sé si alguno se acuerda o ubica de los viejos televisores de plasma, que eran pesadísimos. Los que ya tienen unos años se acordarán de los primeros que traían los plasma eran la casa esta que estaba por la calle Belgrano, en el centro, de Dayam. ¿Se acuerdan de Dayam? Sí. Bueno, me acuerdo hace más de 15 años por lo menos, que cuando tenía el negocio en Belgrano, tenía colgados los plasmas, sobre todo la marca, los Sony, los Sharp, todas esas marcas, que la verdad que el plasma tiene una calidad de imagen muy buena. No así tanto lo que es la definición, en realidad la resolución.
pero sí lo que es la calidad y el contraste de los colores. ¿eh? Pero tenía una gran contra. En realidad el plasma tiene dos contras. ¿eh? Una es el gran consumo que tiene, el gran consumo en potencia que tiene. Está bien. Bien. Y otra es lo caro que es la tecnología de fabricar. ¿eh? Porque ya habían llegado a lo que era televisores plasma en Full HD. Ya había televisores en Full HD plasma con una calidad de imagen muy buena, muy buena. Lo que pasa es que eran muy caros de fabricar. Muy caros de fabricar. Y ahí es donde le buscaron la vuelta y empezaron con el tema de los LED. El problema, acá nosotros no le damos mucha bolilla, pero en Europa sobre todo con el tema del consumo energético son muy quisquillosos. Y el plasma era, bueno, imagínense que un plasma de 42 pulgadas consume alrededor de unos 500 watts. Fácil, fácil. Son como 5 o 6 amperes de corriente. Es muchísimo. ¿Cuánto consume un LED hoy en día, un LED moderno de 42 pulgadas? 130. Yo creo que debe andar de 110, 120 watts, más o menos, exacto. Depende de las características. O sea que es la quinta parte. Vamos a suponer la cuarta parte. O sea que vos tenés prendido 4 LED de 42 que te van a estar gastando lo mismo que un plasma. Si alguno tuvo alguna vez la oportunidad de ver un plasma, o de estar cerca, o de probarlo, lo que fuera, noten que si ponen las manos arriba del plasma es una linda estufa. Sí. Bueno. Y bueno, era ahorro energético entonces para el invierno eso. APA, y claro, no prendía la estufa. Lo que perdías en corriente, lo que perdías en corriente lo ganabas en gas. Claro. Y sí, era un tema. Pero bueno, el tema fue ese. El tema fue ese, el alto consumo que tenían los plasmas, sobre todo eso. Y es una tecnología cara, era una tecnología muy cara para lo que es comparándolo con los LCD, ni siquiera lo estoy comparando con los LED. Ya comparándolo con los LCD, ya es una tecnología que gasta mucho más que un LCD. Si yo tengo que compararlo, por ejemplo, no con un LED de hoy en día, sino vamos a compararlo con un LCD de hace unos 7, 8 años atrás, en el mismo tamaño de 42 pulgadas, y yo un LCD de 42 pulgadas, y anda en unos 180, 200 watts capaz. Me tiro más a 180. O sea que estamos en un poquito menos de la mitad de consumo de lo que sería un plasma en el mismo tamaño de pulgada. ¿Me siguen? Estamos hablando de unos 170, 180 watts que consume un LCD de el mismo tamaño. ¿Qué pasó? Siguen con ese tema y buscan mejorar el consumo, hacer más eficiente el aparato. Bueno, ahí es donde entran los LED, reemplazando a los LCD. El LCD reemplazó el plasma y el LED reemplazó al LCD, en lo que es el consumo energético. Fíjense que estamos hablando del mismo tamaño. Obviamente, a medida que avanza la tecnología, avanzan lo que es las pruebas que hacen y el descubrimiento de nuevos materiales y la velocidad de los procesadores y todo, avanza también lo que es la definición de la pantalla. ¿Y en durabilidad? En durabilidad, y no, un plasma duraba muchísimo tiempo. Los plasmas duraban mucho tiempo. Mucho tiempo. Conozco plasmas de gente conocida que bueno, mi suegro tiene un plasma que se lo pasé yo y debe ser estaba impecable, el plasma LG, debe ser unos 5 o 6 años que lo tiene en la cocina comedor, y lo usa ese televisor que está prendido continuamente. Y no tuvo ningún problema nunca. Pero me ha preguntado, recuerdo, que dice, ¿vos sabés que me parece que me está llegando mucho de luz? ¿Tendrá algún problema en el medidor o algo? No, digo. A mí también, le digo, me llega lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el consumo que tiene el plasma, pero la calidad de imagen es buena. Y no, durabilidad dura. Los plasmas estaban hechos para durar. La verdad es que el plasma está hecho para durar.
Cuando ya empezás con un problema con el plasma, salvo que sea un problema de fuente, si ya empezaste con problemas en las placas laterales que trae, que son placas de alta tensión, ya te digo que andá pensando en tirarlo a la basura. Pero es Si no algo es- común. Algo común, ¿Cómo? la alta tensión para un LCD, para el plasma es común que se joda. Sí, exacto. Lo que pasa que ya te está marcando un desgaste del aparato. Usted acuérdense que todo viene por calculado para, es el famoso, ¿cómo le dicen? Usar y Todo tirarlo. Claro, viene todo con tanta cantidad de horas de uso, eso está todo estudiado. Es el Vida programada. obsolencia programada, ¿no? Sí. Vida programada, obsolencia programada. Pero ¿qué pasa? Los plasmas los hacían de calidad. Estoy hablando de un plasma bueno, relativamente bueno. Si también había, Carrefour vendía unos plasmas marca Fairline, y bueno, que te dure lo que te dure. Pero yo estoy hablando de un plasma Panasonic, un plasma Sharp, un plasma LG, son cosas que, plasma Toshiba, Samsung, son cosas que duraban, no tenían problemas, salvo que te agarre un golpe de tensión en la fuente o algo. Cuando ya empezás a tener problemas en las placas laterales de alta tensión, ya te está avisando algo el plasma. Ya te está, es más, O sea, el único malo que tenían era el consumo. el consumo y por ahí que no tenía la calidad de imagen por un tema de definición de lo que es un LED hoy en día. Pero bueno, si vos pones un LCD de esa época al lado de un plasma de esa época, yo te pongo, no sé, vamos a hablar del año 2000, 10 años atrás, 12 años atrás, 2008, 2009, te pongo un plasma y te pongo un LCD de la misma época, los dos en el mismo tamaño, los dos con la misma definición, los dos con la misma imagen, y yo puedo asegurar que te quedas con el plasma. Pero por mucho te quedas con el plasma. Porque tiene mejor contraste. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La imagen en el plasma, lo que es la retroiluminación, no tiene retroiluminación. El plasma genera su propia iluminación. El LCD no. El LCD necesita lo que se llama la luz de fondo, el backlight, para generarte la luz de fondo y vos puedas ver la imagen. Si vos ves una imagen, un negro en un plasma es un negro. En cambio, un negro en un LCD, vos lo vas a ver como un negro. Si yo te pongo un plasma al lado, te vas a dar cuenta que ese negro no es tan negro, sino que es un blanco oscurecido. O sea, un negro apagado, pero no es un negro puro. Lo que pasa es que esto ya es hilar muy fino y es comparar una imagen con otra, con dos televisores uno al lado del otro, con la misma imagen. Bien. Pero bueno, acá lo que me manda es el consumo, muchas veces, y el plasma era caro de hacer, y encima gastaba mucho. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Hicimos los LCD. Los LCD consumían mucho menos. ¿Por qué? Porque lo que único necesitaban era la retroiluminación trasera, el backlight, que son esos tubitos que traen como si fuesen tubos fluorescentes, atrás para darme la luz de fondo, y es lo que más consume en un LCD. Después no tenés consumo. Ese es el máximo consumo que tenés en un, o sea, el mayor consumo. Todo tiene consumo en un televisor, pero lo que genera más consumo en un LCD es el backlight, sin ningún lugar a duda. ¿Y qué pasó? A esto también le necesitábamos reducir el consumo, entonces empezaron a incluirle lo que se llama un circuito de PFC. PFC es un circuito que se llama corrector de factor de potencia en los LCD. Entonces le tuvimos que hacer, bueno, ¿a qué vamos con esto? A que estábamos hablando de potencia. Y ustedes saben que potencia es V por I. La fórmula tradicional de potencia, el triangulito del PBI, me dice que la potencia o el consumo de algo es igual al voltaje que tengo aplicado en sus dos terminales por la corriente que lo atraviesa. Es más o menos la misma definición de corriente, pero en potencia. Si yo tengo, no sé, una resistencia de... No una resistencia, sí, una resistencia donde yo le tengo aplicado 10 volts y circula 2 amperes por esa resistencia, tengo una potencia de 20 watts, porque son 10 volts por 2 amperes, 10 por 2 son 20, ¿bien? O sea que la potencia que me está disipando esa resistencia son 20 watts. Bueno, los televisores LCD consumían una potencia mucho menor que un plasma, por supuesto, pero igual consumían. Entonces lo que hicieron fue desarrollar lo que se llama una fuente de PFC, tiene dos objetivos.
por un lado es corregir el factor de potencia, que los que saben un poco de electricidad saben que, a ver, ¿cómo explicarlo esto? El Porque es un coseno. poquito más complicado. Claro, el corregir el coseno fijo. Coseno fijo. Cuando Lo una más cercano a corriente... 9. Lo más cercano a 1. ¿Cómo? No escuché. Que el factor es mejor cuando se acerca más a 0 o a 1, digamos. A A 1. uno, a uno, a uno, A 1. exactamente. ¿Qué pasa? Un televisor no es un componente resistivo, es un componente capacitivo y un componente inductivo. Sobre todo los LCD. Los LCD adentro tienen unos milibalastros. ¿Vieron como los tubos fluorescentes que tenían la reactancia? Bueno, los LCD, para iluminarme esos tubitos finitos, lo que es el backlight, tiene un montón de transformadores adentro, que se llaman inversores, que me suman a todo lo que es el desfasaje de la corriente con respecto a una tensión. Que, a ver, hablándolo en criollo, cuando una corriente atraviesa una resistencia, la tensión va de la mano de la corriente. Bien, no hay un desfasaje de una cosa con la otra. Si yo analizo con un osciloscopio la corriente y la tensión, voy a ver que van de la mano. Pero cuando una corriente atraviesa un capacitor o una bobina, o un circuito capacitivo o inductivo, o un mix de ambos, la corriente no va de la mano de la tensión. Si tengo bobina pasa algo con la corriente, y si tengo capacitores pasa otra cosa con la corriente, con respecto a la tensión. Con uno se adelanta y con otro se atrasa. Hay un desfasaje. Ese desfasaje entre la corriente y la tensión es pérdida. Para la empresa es pérdida de potencia. ¿Bien? No van de la mano. Y en los televisores LCD pasaba eso también. Al tener un circuito capacitivo y sobre todo inductivo, porque hay muchos transformadores llamados inversores para generar la alta tensión, para prenderme esos famosos tubitos, bueno, se genera pérdida de potencia o desfasaje de corriente con respecto a la tensión. Entonces lo que tuvieron que hacer es generar lo que se llama un circuito de PFC. ¿Qué es un circuito de PFC? Es una fuente de alimentación que lo que hace es subirme la tensión de la red, de lo que yo utilizo, que son los 220, en realidad sube la continua, que ya lo vamos a ver, la continua que está trabajando adentro. ¿Para qué? Para absorber menos corriente. ¿Por qué? Porque la potencia siempre es B por I. Si yo subo B, puedo bajar I. ¿Bien? O viceversa. Entonces, ¿qué me Ley de conviene más? transformación sería. Exactamente. Si yo tengo más tensión, puedo depender menos de la corriente. Entonces, ¿qué hago? O subo tensión o subo corriente. Bueno, es más fácil subir tensión y demandar menos corriente. ¿Se entiende? Bueno, eso se llama circuito PFC. En los televisores de LED también hay circuitos PFC. ¿Bien? Y los televisores de LED son televisores más modernos que consumen todavía menos. Bien. ¿Qué circuito o qué televisor tiene PFC y qué televisor no? Bueno, eso nos vamos a dar cuenta una vez que lo desarmemos. Pero uno se puede dar cuenta rápidamente qué circuito tiene o qué televisor tiene PFC si estamos hablando de los LED. Los LCD generalmente tienen todos PFC, porque los LCD, por más chiquitos que sean en tamaño, igual consumen. Por ejemplo, un LCD de 26 pulgadas y capaz que hablas de un consumo de unos 100, 110 watts. ¿Me explico? Cuando un LED de 24 capaz que te consume 40 watts, o de 25 o de 26. Siempre hay una diferencia bastante importante. ¿Cómo nos damos cuenta en un LED si esa fuente tiene PFC o no? Y por el consumo del LED. Cuando un LED consume más de los 80 watts, seguramente tiene PFC. Seguramente. En los 32 pulgadas depende el consumo que tenga ese LED, puede llegar a tener un circuito de PFC o no. Y en los 40 para arriba seguro. 39, 40 para arriba tienen circuito de PFC. ¿Qué es el circuito de PFC? Es una fuente de alimentación conmutada adentro de toda la fuente general que tiene el televisor. Lo que va a hacer es subirme la tensión para que el televisor, la fuente principal del televisor, trabaje con una tensión más elevada para poder bajar la corriente de consumo. ¿Se entiende? O sea, va a resignar corriente levantando la tensión. Y con eso la ecuación del B por I, me va a dar menos. Si potencia es B por I, si yo subo B un poco, logro que I sea un poco menos. Y además corrijo el desfasaje de una cosa con otra. ¿Bien? Pero bueno, eso ya cuando veamos fuente PFC lo vamos a ver un poquito.
Me fui un poco de las ramas, pero bueno, para hacerlo, digamos, me echar un poco de televisión, que es lo que estábamos viendo. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos acá con la carpetita de potencia? El triangulito de potencia. ¿Se acuerdan que la ley de Ohm era el VIR, el V y R? Bien, bueno, acá tenemos el PBI. Bueno, acá justo está al revés, ¿no? Invertido abajo, el PIB. Pero yo le digo el PBI, pero de la electrónica, el Producto Bruto Interno. Donde lo que tenemos que hacer es solamente tapar con el dedo lo que queremos averiguar. En nuestro caso lo que nos interesa es potencia, por eso es igual a potencia a B por I o I por B. Pero puede pasar que nosotros en algún circuito tengamos el dato de potencia y de voltaje y necesitemos averiguar la corriente, o tengamos el dato de potencia y corriente y necesitemos averiguar, como en el último ejemplo, el voltaje del circuito. ¿Lo conocían este triángulo? Sí. Sí. Bien. Bueno, este acuérdenselo siempre, es el Sí. PBI. Tenemos que tapar lo que queremos averiguar. Es lo mismo que la ley de Ohm. Y acá se pone un poquito más interesante. Díganme a dónde se recorta. ¿Ahí se ve o se recorta un poco? Abajo un poquito se corta. Abajo se recorta. Bueno, ¿ahí se ve bien? Sí. Sí. Bien. Bueno. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica que puede desarrollar un receptor eléctrico se puede calcular con la fórmula clásica P igual a V por I, donde P es la potencia en vatios, con watts, V es el voltaje en volt, y I es la intensidad de la corriente en amperios. O sea que una potencia de un watt, dice acá abajo la fórmula, es igual a un volt por un amper. Tan sencillo como eso. La potencia en corriente alterna es potencia eficaz igual a voltaje eficaz por corriente eficaz. Consulta, porque de esto no le separé nada, pero lo vemos. ¿Alguno no sabe lo que es una tensión eficaz o una tensión pico? ¿O todos tenemos en claro lo que es voltaje eficaz y voltaje pico? No, yo ni idea de lo que es. El 0,707. Bien. ¿Quién, porque no lo estoy viendo, quién me dijo ni idea? Yo, ¿Pablo? Mariano. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Todos saben lo que es? ¿O se acuerdan? Yo me acuerdo Porque más o menos, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. La próxima clase que tengamos, preparamos bien el tema de eficaz y... A no verlo así por arriba. Está Y ya bien. vemos un poquito de gráfico de veo si con osciloscopio y la fórmula. Por ahora lo vamos a dejar acá en stand-by, porque si no, nos vamos por la rama y nos vamos del tema de potencia. Entonces, la clase que viene vamos bien lo que es voltaje eficaz, voltaje pico a pico. Entonces, refrescamos un poquito. Por ahora no le demos bolilla. Bueno, hay fórmulas que salen, no sé si las llegan a ver, y si no las voy a agrandar. Todos que están acá abajo. Acá. Otra forma de expresarlo es, hay otras dos fórmulas de potencia, que es B al cuadrado sobre R, y la otra que era I cuadrado por R. ¿Se acuerdan alguno de dónde salían estas dos fórmulas? ¿Alguno se acuerda? Por ejemplo, la fórmula potencia es igual a B por I, todos la conocemos, la clásica. Ahora, la fórmula potencia es igual a tensión o voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿De dónde salía esa fórmula? Y debe ser porque I es igual a B dividido R.
Entonces B Correcto. al cuadrado y dividido resistencia. Exactamente. La tenemos abajo. Claro. Ven acá, La donde corriente. estoy. A ver si lo puedo marcar. Espérenme que ya lo marcamos. Ahí está. Potencia es B por I. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿A qué era I, según el triangulito de la ley de Ohm? Velocidad. B Intensidad, ¿qué es dividido igual? R. Claro, B sobre R. Entonces, la R sale de acá. Esa R, de ahí, sale... Esperen que vamos a ver si lo puedo... más fácil con texto. Ahí está. Potencia. Igual. A B por I. ¿Está ahí? Sí. ¿Se llega a ver lo que estoy poniendo o no se ve nada? Sí, 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 se ve. sí, se ve. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, y nosotros teníamos que I era igual a B sobre R. ¿Está? Entonces, ¿cómo me queda? Sí. Me queda la R abajo y ahora yo reemplazo I. Entonces me queda que potencia, vamos a darle más espacio, potencia igual a B al cuadrado, porque es B por B, Muerto. sería B. Vamos a hacerlo para que no quede en duda. B por B sobre R. Entonces potencia igual a B, acá te quiero ver cómo pone cuadrado. B al cuadrado, bueno, ahí me van a entender, sobre R. ¿Se entiende de dónde sale B al cuadrado sobre R? De reemplazar en la fórmula de B por I a la intensidad. Como intensidad es igual a B sobre R, bueno, reemplazo. Si yo no tengo el dato de la I, vamos a suponer que en un circuito no tengo el dato de la corriente, entonces no puedo aplicar la fórmula B por I. Vamos a suponer que en un circuito yo tengo, a ver, un circuito del que dije hoy, no sé, una resistencia de 10 ohm y una corriente de, perdón, un voltaje sobre una resistencia de 10 volt y una corriente de 2 amperes. Eso me da 20 watts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 20 volts sobre una resistencia y 2 amperes que lo atraviesan. ¿Está? Eso es 2 por 10, 20. Pero vamos a suponer que yo no tenía el dato de la corriente, pero sí tengo el voltaje. Claro, no tengo los amperes, no tengo esos 2 amperes. Ya sabemos que si yo tengo 10 volts y lo atraviesa una resistencia, una corriente de 2 amperes, ¿de cuánto es la resistencia? De 5 ohm. ¿No es? 5. Claro, de 5 ohm. ¿Está? Vamos a un circuito, vamos a empezar un poco el circuito. Yo tengo una R de 5 ohm. Bien, que lo conecto a una fuente de 10 volts. ¿Qué corriente va a circular por esa R? 2 amperes. Sí. 10 volts dividido 5 ohm. Eso es ley de Ohm. Circulan 2 amperes. Si yo quiero saber qué potencia disipa esa R, lo que tengo que hacer es B por I. O sea, la tensión que yo le apliqué a ese resistor por la corriente que lo está atravesando. Yo le apliqué la tensión de la fuente que eran 10 volts. 10 volts. Y la corriente que dijimos que lo atravesara eran 2 amperes. Por lo tanto, va a disipar o consumir 20 watts de potencia. 10 por 2. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Alguno se perdió? No. No, está bien. No. Bueno, vamos a suponer que yo no tenía el dato de los 2 amperes. Entonces tengo que usar esta fórmula. Potencia es igual a B al cuadrado sobre R. Ya dijimos que B al cuadrado, B es 10 volts. Al cuadrado es 10 por 10, son 100. Bien, sobre la resistencia que hemos dicho que era de 5 ohm. O sea que 10 es 100 dividido 5 me da 20.
20 Sí. watts. Llegamos al mismo resultado. ¿Se dan cuenta cómo yo, aunque no tenga la corriente, puedo llegar con esta fórmula a lo mismo? Claro. Porque es fácil hacer V por I. Siempre hacemos V por I, V por I, V por I. Bueno, pero en un momento por ahí no tengo ganas de... A ver, yo hay veces que no tengo ganas de levantar una resistencia y medirle la corriente en serie con el tester. ¿No es mucho más fácil medir con el tester en voltímetros la caída de voltaje sobre ella, elevarlo al cuadrado y dividirlo por el valor en ohms que estoy viendo según los colores que tiene la R? ¿Los banditas de colores? Sí, por supuesto. Vuelvo para lo que se perdieron. Yo Está tengo, bien. yo tengo una resistencia de cualquier color con 5 bandas, no me interesa. Una resistencia de 100 ohms, marrón, negro, marrón. ¿Bien? Y quiero saber qué potencia está disipando. Lo más práctico sería levantar esa patita de esa resistencia, intercalar el tester en amperímetro, medir la corriente que la atraviesa en serie y después multiplicarlo por el voltaje que está aplicado sobre ella, el famoso V por I, que Sí, nombramos al te da- principio. y te da la Pero si potencia. yo, claro, y me da la potencia, si yo mido primero la corriente en serie y después la vuelvo a soldar y mido el voltaje en paralelo que hay sobre ella, me va a dar la potencia que está disipando esa R. Ahora bien, si yo no tengo soldador y no quiero desoldar esa patita o cortarla y volverla a soldar, lo que puedo hacer es medir el valor en ohms, aunque si ya tengo la banda de colores, ya automáticamente lo puedo deducir, marrón, negro, marrón es 100 ohms, puedo medir el voltaje que hay entre sus extremos con el tester en paralelo, X voltaje, elevarlo al cuadrado y dividirlo por 100 ohms. Y no necesité desoldar nada. ¿Me siguen con ese ejemplo? Sí, 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 sí. sí. Y es mucho más rápido y más práctico. Y si lo quiero hacer más exacto, mido el valor en ohms de ese resistor y, bueno, suponiendo que no haya ninguna otra cosa en paralelo que me esté influyendo, pero vamos a descartarlo. Con eso, no una lo vamos a sola medir. resistencia. Sí, o vamos a guiarnos por el valor del código de colores, las bandas que tiene. Sí. Vamos a decir, bueno, es de 100 ohms, listo. Yo sé que en esta resistencia que es de 100 ohms. Tolerancia más, tolerancia menos, no importa, tampoco es algo tan crítico. Le mido el voltaje directamente con el tester en voltímetro, no desoldé nada, lo único que tuve que hacer es medir un voltaje como si estuviese midiendo una pila, ¿bien? Lo elevo al cuadrado ese voltaje y lo divido por las bandas que yo sé que me da ese resistor. Y listo, ya ahí tengo la potencia que está disipando. Y es más, ya teniendo la potencia que está disipando y teniendo el voltaje, me voy al triangulito potencia y calculo la corriente, donde corriente era igual a potencia sobre voltaje. ¿Se entiende? Y ya, inclusive, calculé la corriente con el triangulito de potencia. Porque yo ya tengo dos datos. Tengo el voltaje que medí con el tester sobre esa R y tengo la potencia que acabo de calcular con V al cuadrado sobre R. Exacto. ¿Se entiende cómo podemos Sergio, aplicar tengo una pregunta. Sí, decime. Cuando hacemos eso de medir sin desoldar la resistencia, va a ser mejor guiarse por el código de colores que midiéndola, porque te puede falsear un poco, ¿no? Si está la R. Mirá, si vos la medís, estamos hablando de una resistencia de 100 ohms, y te da cualquier cosa, porque obviamente está en paralelo con otras cosas, y te vas a tener que guiar por el código de colores de esa R. Va a ser lo más real y cercano. Y si no, si vos la medís... Soldarla. Y bueno, claro, ahí ya termina midiendo la corriente. No, si vos la medís en paralelo, le medís esa resistencia, y te da, no sé, es de 100 ohms, y te da, no sé, 95, y bueno, a ver, lo que hay en paralelo prácticamente no te está influyendo. Te está dando un valor muy cercano a los 100 ohms. Digamos que prácticamente están midiendo la R. Ahora, si vos medís una resistencia de 100 ohms y te está dando, no sé, qué sé yo, 4K, bueno, no, guíate por la banda y sabés vos que es una resistencia de 100 ohms. ¿Por qué? Porque la potencia que va a disipar esa resistencia, no importa lo que yo tenga en paralelo, esa resistencia va a disipar una potencia que va a ser de acuerdo a la corriente que la atraviese, de acuerdo al voltaje que está aplicado sobre sus terminales. Y yo el voltaje lo estoy midiendo, no lo estoy inventando. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy midiendo con el tester. Entonces, si yo sé que estoy midiendo, no sé, 3 volts sobre una R de 100 ohms, y sé que esa R es de 100 ohms porque le veo las bandas de colores, ya está, lo elevo al cuadrado y lo divido sobre 100. Sergio. Sí.
Aparte hay un temita, en resistencias SMD es más complicado medir intensidad. Bueno, ni hablar. en serio. Ni hablar. Eso ni hablar. Ni hablar. Me acuerdo ahora, este ejemplo, por ejemplo, en los lectoras láser de los equipos de audio, en los viejos equipos de audio, siempre en la lectora láser había un resistor que vos, si querías medir la corriente láser, no podías medir la corriente en el láser. ¿Por qué? Porque no ibas a poder medir, desoldar y con todo el sistema en funcionamiento. Entonces, ese resistor estaba hecho a propósito para medir la tensión sobre sus extremos de la resistencia, y con eso, el valor en ohms y el dato del voltaje, vos calculabas la corriente. ¿Se entiende? O sea, aplicabas ley de Ohm, pero de manera inversa. Entonces, como ese resistor estaba en serie con el láser, con el diodo láser de la lectora, la corriente que pasaba por ese resistor era la corriente que pasaba por el diodo láser. Entonces vos, si querías saber la corriente del diodo láser, medías la caída de voltaje sobre ese resistor. Que siempre es mucho más fácil con un tester medir la caída de voltaje sobre un resistor que levantarlo, obviamente. ¿Cómo hacías? Tenías que desoldarlo, tirar 2 cablecitos, ya era mucho más engorroso. Y va perfectamente al ejemplo que dio Gustavo recién de una resistencia SMD. Entonces, para medir la potencia, y no solamente para medir la potencia, acá porque llegamos a ese ejemplo con el tema de potencia, pero cuando vos querés medir la corriente sobre una resistencia SMD, hacés lo que yo te dije recién, como se hacía en la corriente de un láser. Medís la caída de voltaje sobre ella y lo dividís sobre el valor en resistencia, y ahí te da la corriente que la está atravesando. Es aplicar la fórmula. ¿Qué pasa? Potencia sale de la ley de Ohm, muchachos. O sea, la fórmula de potencia y todos estos vericuetos son todas el desarrollo de la ley de Ohm, del triángulo de la ley de Ohm. Bueno, y vámonos acá a la derecha. A la derecha de la pantalla tenemos la otra fórmula, a ver si la puedo mover un poquito. Que es, ahí está. Es la de es igual al cuadrado por R. Bien. Dice, donde la potencia depende de la corriente al cuadrado que circula por el receptor y de resistencia. Bueno, ¿y esto qué es, muchachos? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, lo mismo. Es lo mismo. ¿De dónde sale esto? De la ley de Ohm. De la ley de Ohm. A ver si lo puedo... Texto. Vamos a darle otro La caída color. es igual a I por R. ¿A qué era corriente? Corriente igual a... B por I. ¿Cómo? No, ahí tenés que reemplazar ¡Epa! la tensión. A B. Es voltaje sobre resistencia. Sobre la resistencia. Exacto. Y si reemplazamos voltaje, ¿qué nos quede voltaje? B por I. I por R. I por R. I por R. Entonces, la R... Por eso, vamos a hacerlo bien. Acuérdense, I es igual a B sobre R. Entonces, yo tengo la fórmula de potencia, es igual a I al cuadrado, vamos a reemplazar voltaje. Voltaje, dijimos que es... I por R. Vamos a hacerlo así. I por R. ¿Estamos bien? Por R. Acá lo que yo puse entre paréntesis es la fórmula de voltaje. Vamos a poner acá arriba potencia, para que sea más claro. Es igual a B por I. Sobra una R abajo, ¿no? ¿O está bien? ¿Es I por I abajo?
Claro. No, está bien, porque I por R es el reemplazo de voltaje. Sí, pero eso te va a dar I por R cuadrado, en vez de I Claro. cuadrado por R. Al revés. Tienen razón acá. Tenés que reemplazar, Claro. la tensión es igual a... La tensión es igual a I por R. I por pero R. Tenés que multiplicar por I ahí. Acá Claro, me pones... potencia es igual a Acá I por es, R, acá, pero La R no va. la última R. La última es acá una es I. sobre. No, Sergio. Si Sí, ponés también B se por puede I, usar así. Pero den un segundo que se me va a apagar la máquina. Que ahí me tiró que se me está quedando sin batería, no se me acabó. Potencia es B por I. Claro. sí, Bueno, lo que tenemos en la cuenta anterior, lo que fue I. Ahora tenemos que reemplazar B. claro. No, en el ejercicio anterior que hicimos, lo que reemplazamos fue... ¿Qué reemplazamos en la anterior? I, Exactamente. corriente. En la anterior reemplazamos corriente. Claro. Y atención. Ahí está. Ahí ya enchufé la máquina porque se me estaba por apagar. Che. Bueno, hablamos de esto. Vamos. Texto. Bueno, ahí está, muchachos. Ahí ya te cuenta. Potencia. Potencia es igual a B por I. ¿Bien? Vamos abajo. Entonces, nosotros en el ejercicio anterior, potencia es igual a B al cuadrado sobre R, lo que hicimos es reemplazamos I. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora tenemos que reemplazar B. Sí. B a que era igual. I Ahí, por R. I por R. exacto. I por R. Entonces vamos abajo. Potencia es igual, entonces tenemos que reemplazar a B. Es igual a I por R y por R Por I. por I. Bien, entonces ahí nos queda, vamos abajo de vuelta. ¿Me van siguiendo o se perdió alguno? No, vamos. ¿Vamos? Entonces nos queda I al cuadrado por R. ¿Por qué el cuadrado? Porque arriba, fíjense en I por R, por I es I al cuadrado. ¿Está? Sale de esa fórmula. En el ejemplo anterior nosotros reemplazamos la intensidad, la corriente. En este ejemplo lo que hicimos es reemplazar el voltaje, cuando no tenemos el dato de voltaje. A los fines prácticos es más fácil lo anterior, porque acá tenemos que tener el dato de la corriente. Si vamos a la práctica, si lo tenemos que hacer prácticamente con un tester.
Bien. Ujú. Pero bueno, a los fines de un circuito, por ahí tenemos el dato de la corriente, la elevamos al cuadrado, la multiplicamos por la carga o por la resistencia en ohms y nos va a dar la misma potencia. En el ejemplo anterior, que yo les dije así, que hicimos mentalmente, teníamos una fuente de, ¿se acuerdan? Era la resistencia 10 de 5 volt. ohm, 10 volt, 5 ohm, 2 amperes, Exacto. 20 watts. Decimos Bueno, si voltaje al hacemos, cuadrado, decimos. claro, voltaje al cuadrado eran 10 por 10 son 100, dividido 5 nos daba 20 watts. Sí. Si ahora lo hacemos con el dato de la corriente, olvídense que tenemos 10 volts de fuente. Yo no sé cuánto tengo de tensión en la fuente. Pero sí sé que tengo 2 amperes de corriente. Y sé que la resistencia es de 5 ohms. Entonces sé que son 2 amperes al cuadrado, 2 por 2, 4. Por 5 ohms son 20. 4 por 5, 20. Llegamos a los mismos 20 watts que en el ejemplo anterior. ¿Se entiende? A todos llegamos, siempre llegas al mismo resultado con la fórmula. Solo tenés que saber qué es lo que necesitas o en realidad qué es lo que tenés. ¿Eh? Entonces de ahí sale siempre esas famosas fórmulas de potencia es igual a V al cuadrado sobre R o potencia es igual a I al cuadrado por R. En el primer ejemplo de reemplazar I, yo reemplazo a I o no tengo el dato de I y me queda V al cuadrado sobre R. Y en el segundo caso no tengo el dato de V, o sea, no tengo el valor del voltaje, pero sí tengo el dato de la corriente y de la carga. Entonces me queda I al cuadrado por R. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Por ahí los compliqué con algo, fui muy rápido. No, todo bien. No, está. ¿Ah? Todos conocemos la famosa fórmula V por I, y es la que siempre vamos a usar, o la mayoría utilizamos. Pero muchas veces, sobre todo muy bueno el ejemplo ahí de Gustavo, si tenemos una resistencia SMD y yo no la quiero levantar, vamos a aplicarlo para medir corriente. Yo le mido el voltaje de sus extremos y lo divido por su valor óhmico, y ahí ya me da la intensidad. Y sabiendo la intensidad, si la elevo al cuadrado y la multiplico por los ohms, que ya los estoy viendo en el resistor, me va a dar la potencia. Es todo darle vuelta a los triangulitos de la ley de Ohm. Bueno, muchachos, a ver, resistencia, potencia. ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es? Las 9. Vamos a... Acá está. Bueno, vamos a ver esto, a resolver esto un poquito y después seguimos con otros temas la próxima clase. Vamos a ver este circuito. Que incluye a todo. A ver si lo pongo un poquito. ¿Se llega a ver ahí o no se ve nada? Sí, se ve. Bueno, vamos con el circuito, vamos con el de la derecha, con el 2 resistencia en serie. ¿Estamos? Sí. Resistencia en serie, tengo una fuente de 12 volt. La voy a ir marcando. Una fuente acá, estoy parado acá. Una fuente de 12 volt. Una resistencia de 6 ohm en serie con una resistencia de 2 ohm. O sea que tengo una resistencia equivalente en el circuito de 8 ohms. O sea, la carga que va a haber mi fuente, en realidad la fuente de 12 volt no va a haber dos resistencias, una de 6 y una de 2. Lo que Va a haber una sola. Claro, va a haber una carga de 8 ohms. Una impedancia de 8 ohms. Y en base a eso va a entregar una X cantidad de amperes. La cuenta es sencilla, tenemos que por ley de Ohm sacar la intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, tendremos que hacer 12 volt dividido 8 ohms.
que no sé si en algún lado está hecha esa cuenta, pero me parece que no. No. Sí, arriba dice 1, no está hecha la cuenta, pero 1,5 dice amperes. 1,5 amperes. Bien, o sea que la corriente que va a circular por esa, que va a salir de esa fuente, en sentido convencional del positivo, va a ser 1,5 amperes. Bien, que va a atravesar a una resistencia de 6 ohms y a una resistencia de 2 ohms. Las dos resistencias, como están en serie, van a ser atravesados por la misma corriente. Bien, ahora, ¿se acuerdan qué pasaba con la caída de tensión en un circuito serie? Esa es una de las leyes de Kirchhoff. La suma de las Sí, corrientes. De las, Sí, no, de los voltajes. las tensiones. Las tensiones en un circuito Exacto. tienen que ser igual a la tensión aplicada. Exactamente, mejor imposible. A ver, ¿qué es una caída de tensión o una caída de voltaje? Nada, es I por R, o sea, la corriente que atraviesa por el valor del resistor. Entonces, si yo tengo 1,5 amperes que está atravesando a una resistencia de 6 ohms, entre sus extremos me va a generar una caída de tensión de 9 volts. ¿De acuerdo? Y en la resistencia de abajo, si ese 1,5 amperes atraviesa la resistencia de 2 ohms, exacto, va a ser 3 volts, porque 1,5 amperes, 1,5 por 2 es 3. Exacto. ¿Estamos? Entonces, yo lo que tengo es 9 volts en la primera y 3 volts en la segunda. La suma de las dos tensiones siempre es mi fuente. Bien. Lo que tiene un circuito serie es eso. Siempre la corriente es la misma en la resistencia número 1 como en la resistencia número 1.000.000. Bien. O en la 2 en este caso. Si yo tengo 1.000.000 de resistencia en serie, la corriente que atraviesa la primera va a ser la misma que atraviesa la última. Exacto. Lo que va a ser distinto va a ser la caída de voltaje en cada una. Cada una. Por los valores exactamente. Si yo tengo 1.000.000 de... No sé, no, 1.000.000 no. Vamos a algo más sencillo. Si yo tengo una fuente de 10 volts, ¿bien? Y tengo 10 resistencias de 1 ohm. Es un volt ¿bien? por resistencia. Exactamente, es un volt por resistencia. La cosa cambia si yo tengo, en ese mismo, claro, si yo tengo, en vez de tener 10 resistencias de 1 ohm, tengo una de 5 ohm y 5 de 1 ohm. Sí, va a quedar 5 en una y 1 volt cada una. Exactamente. ¿En cuál queda más tensión siempre? ¿En qué resistencia? La más grande. En la más grande. Si se fijan en el ejemplo la de 6 ohm triplica en voltaje a la de 2 ohm. Fíjense que justamente 6 ohm es el triple de 2 y 9 volt es el triple de 3 volt. Siempre se triplica, o sea, en este caso, en este ejemplo. Siempre es proporcional todo. Acá no se pierde nada. Acá siempre está todo en el circuito. O sea que en un circuito serie la corriente siempre es la misma, lo que se reparte es el voltaje. Ahora, si yo sumo los voltajes y no me da el resultado de mi fuente, mal. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la caída de tensiones, la suma de las caídas de tensiones o las caídas de voltaje es igual a la tensión de mi fuente. Aplicada. Bueno, y viendo el tema de potencia, acá vamos a ver la potencia total. Potencia total es V por I. En el cuadro de arriba, potencia total es 12 volt por 1,5 por la corriente total. Y única, porque es un circuito serie. O sea, 12 volt por 1,5 es 18 watts. ¿Qué son estos 18 watts? Es el voltaje total aplicado por la corriente que me demandan esta carga. Esas dos resistencias de 8 ohms. En lo que ve la fuente es 8 ohms. Exacto, una resistencia de 8 ohms. Pero no nos olvidemos que en realidad la fuente ve una carga de 8 ohms, pero hay dos resistencias, una de 6 y otra de 2, que cada una, independiente de la otra, me va a generar un consumo de potencia. Estos 18 watts que yo tengo acá totales, los voy a tener que repartir entre la R de 6 ohms y la R de 2 ohms. Por eso es que acá está las potencias individuales de cada uno. P1, donde siempre usamos acá, usa siempre la fórmula de V por I. De la resistencia. Claro, 9 volt, que es lo que cae en la R1, por 1,5 amperes. Eso me da 13,5 watts. Y bueno, la potencia en P2 es la caída de voltaje, que eran 3 volts, por los mismos 1,5, porque la corriente es única.
Eso me da 4,5. Si sumamos las dos potencias, tenemos siempre la potencia total. 18 watts. Bien. ¿Podríamos haber utilizado alguna otra fórmula acá? Sí, podríamos haber utilizado V al cuadrado sobre R, por ejemplo. Porque tenemos los datos de la caída de voltaje y tenemos el valor de las R. ¿Está? Y también podríamos haber utilizado I al cuadrado por R. También. Llegaríamos a los mismos valores. Bien. Esto más o menos para repasar un poquito lo que es ley de Ohm y potencia. Vamos al circuito de la izquierda, el circuito paralelo. Tenemos una fuente ahora de 12 volts, la misma fuente, pero las resistencias son las mismas, pero están en paralelo. Claro, pero están en paralelo ahora. ¿Qué va a pasar? Ya sabemos que el resultado de la equivalente va a ser menor que la menor. Bien. O sea que tenemos que hacer 6 por 2 sobre 6 más 2. 12 dividido 8. Eso creo que da 1,5. 1,5. Creo. No. A ver. ¿O sí? Sí, sí. 1,5. Sí, 1,5. Bien. Entonces tenemos que el equivalente para sacar la corriente total es 12 volt dividido, eso es 1,5. Tenemos que usar la fórmula de intensidad ahora. ¿Cómo llegamos a estos 8 amperes? Sí. Están acá. Sí, 12 Está bien. dividido 1,5. 8 amperes. 8 amperes. Exactamente. Estos 8 amperes de acá salen de dividir la fuente por la carga que ve la fuente, por la resistencia, que es el resultante total, exacto. Olvídense, la fuente esta no ve una R de 6. Ve una sola en total. Exacto, ve una carga carga de 1,5 ohms. 1,5 habíamos dicho, ¿no? Sí, 1,5. Perfecto. Entonces lo que ve la fuente esa es una carga de 1,5 ohms y va a entregar unos 8 amperes de corriente. Ahora, que después esa corriente de 8 amperes llegue a este nodo de acá. Se divida. Se divide es otra cosa. Bien. Pero Va a pasar más por la fuente va a entregar esos 8 amperes. Sabemos todos que acá es a la inversa de lo que es un circuito serie. Acá lo que pasa es que en el circuito serie, ¿qué pasaba con la corriente? Era la misma en todas las resistencias. Acá pasa Acá por mayor corriente, la menor resistencia. Perfecto. Acá la corriente en un circuito paralelo siempre se va a empezar a dividir. Encuentra varios caminos. Encuentra un camino donde hay 6 piedras y encuentra un camino donde hay 2 piedras. ¿Por dónde va a ser más fácil pasar? Por las 2 piedras. Por las 2 piedras. Por eso va a ir la mayor cantidad de esos 8 amperes por el camino de la R de 2 ohms. Bien. Vemos que las dos resistencias en paralelo están aplicadas o bajo el mismo potencial. Este punto de acá. Entonces volvió igual que el otro. Exacto. El positivo Y lo contrario al serie. está. Exactamente, es lo contrario al serie. Acá no reparto el voltaje, acá reparto corriente. El voltaje es lo mismo. Yo puedo tener 2 resistencias en paralelo, o 10 resistencias en paralelo, o 100 resistencias en paralelo, y todas van a recibir el mismo voltaje. Lo que voy a hacer es repartir las corrientes. ¿Bien? ¿Dónde se va a ir más corriente? Y por el camino más fácil, donde haya menor valor óhmico, donde haya menos piedras para pasar. Si nosotros hacemos el cálculo acá de corriente, bueno, corriente es igual a V sobre R. Lo que tenemos que hacer es dividir 12 volt sobre 2 ohm, nos da 6 amperes en la R2, y 12 volt sobre 6 ohm nos da 2 amperes en el camino de R1. ¿Bien? Potencia Disculpame, total. Sergio, estoy viendo que ya sea en paralelo o en serie, las potencias siempre se suman. Sí, porque vos lo vas a sacar de la potencia total. Sí, se suman siempre las potencias. A ver, esto para ver rápidamente, vos en tu casa enchufás todo en paralelo, ¿bien? Todo consume potencia, ¿bien? Y vos la potencia las vas sumando de todo lo que vas enchufando que está en paralelo. Es como todos los enchufes de tu casa son, todo lo que vos le ponés, son todas resistencias en paralelo, ¿bien? Y la potencia total de todo eso es la suma de todo lo que vos tenés enchufado. ¿Está? O sea, bien. Y en el circuito serie es lo mismo. La corriente, ¿por qué? Porque potencia es una resultante de la corriente.
a mayor corriente me demanda el circuito, mayor potencia me va a generar, me va a consumir. ¿Está? Entonces, la potencia Pero total ponele del- que yo tengo Sí. un circuito serie, o sea, yo tengo un Sí. circuito donde la resistencia me tiene que disipar 18 watts, tomando el ejemplo de acá Sí. del circuito serie. Y no consigo una resistencia de 8 ohms, consigo una de 6 y una de 2. Entonces Pará, puedo ¿estás dividir... hablando del circuito, ¿estás hablando del circuito 1, del serie? Sí, sí, del circuito serie. Bien, Supongamos tenés que una el fuente de 12 circuito volts, original sí. tiene una sola resistencia de 8 ohms, y yo no consigo una de 8 ohms, y consigo una de 6 y una de 2. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, yo esos 18 watts lo tendría que dividir entre las dos resistencias, o las dos tendrían que ser de 18 watts. No, cada resistencia te va a consumir una potencia diferente, porque lo que está jugando ahí es la caída de voltaje en cada una. Claro. ¿Me explico? Una te va a Entonces, consumir 13.5, la otra 4.5. exactamente. Vas a tener que comprar una resistencia de 15 watts y otra de 5 watts, por ejemplo, de 7 watts. Lo que sí, cuando vos sumes las dos potencias, te va a dar lo mismo que si fueses a comprar la resistencia de 8 ohms. A ver, para que vos me entiendas, si vos pones en la R de 6 ohms, que te consume 13,5 watts, la potencia 1 estoy hablando, compras una resistencia de 15 watts, ¿estamos? Y en la otra compras una resistencia de 5 watts. Ya tenés 20 watts en total. Sí. Bueno, vos fijate acá en el cuadrado de arriba, potencia total. Si vos tuvieses una sola resistencia que te va a consumir los 18 watts, ¿de cuánto va a ser la R que tenés que comprar? Y de 20 watts. ¿Me explico? Sí, sí. Es lo mismo siempre. Vos estás repartiendo potencias. En el caso del circuito serie, lo ves más visible porque vos estás repartiendo los voltajes. Y como potencia es B por I, si vos repartís B, repartís P también, de potencia. Estás dividiendo las potencias porque acá estás dividiendo las caídas de tensión. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. O sea, no vas a tener que comprar una resistencia de 6 ohms por 18 watts y una resistencia de 2 ohms por 18 watts. No, lo vas a tener que reducir a lo que te dice acá abajo, a lo que va a disipar cada resistencia. ¿Por qué? Porque la caída de voltaje en cada una de ellas, exacto, es mucho menor, es la tercera parte en la R2 que en la R1. ¿Bien? Bien. Perfecto. Bien. Y volviendo, ya terminando con el circuito paralelo, habíamos dicho que para calcular las corrientes de 2 amperes y de 6 amperes, hacíamos ley de Ohm, 12 volt dividido 6 ohm en R1, y exacto, nos daba 2 amperes, y 12 volt dividido 2 ohm nos daba 6 amperes. ¿Está? ¿Y qué nos falta? La potencia de cada una. Bueno, potencia V por I. Claro, si ya tenemos el voltaje, que es 12 Y la volts. corriente, Claro, tenemos que reemplazar en una 2 y en otra 6. Tenemos que hacer 12 por 2 y 12 por 6. 12 por 6. Nada más. Nos va a dar lo que está abajo en el cuadrito. 24 watts en la R1 y 72 watts en la en la R2. R2. ¿Tá? ¿Cuál va a disipar más potencia? Y la que circule más corriente, muchachos. La potencia es un producto de la corriente, es una resultante de la corriente. Mayor potencia consume una resistencia, mayor corriente consume una resistencia, mayor potencia va a disipar. En este caso tenemos dos R en paralelo, una que chupa 2 amperes y la otra chupa 6 amperes. ¿Cuál va a calentar más? ¿Cuál va a disipar más? Y la de 6 amperes. 6 amperes. Claro, las dos están aplicadas bajo el mismo potencial, que son 12 volts. La de 6 amperes, la que chupe 6 amperes, y sí, va a calentar el triple de la otra, porque la otra chupa 2 amperes y esta chupa 6. ¿Cuál va a disipar el triple? Y la que más corriente chupe. Sí. Porque acá... Relación entre voltaje y corriente, Sergio, ¿no? Exactamente. Y acá el voltaje fijo. Entonces la variable es la corriente. ¿Se entiende? En el circuito paralelo, el voltaje fijo, la variable es la corriente. En el circuito serie, la variable es el voltaje, porque la corriente es fija. La misma en la 2. Exactamente. La suma de las potencias individuales siempre me va a dar la potencia total. Sea el circuito serie, sea el circuito paralelo, sea el circuito serie paralelo.
la suma de cada potencia individual me tiene que dar como resultante la potencia, el V por I total. Mi V de fuente más mi corriente total que sale de la fuente. Lo mismo pasaría con los voltajes. Todos los voltajes me tienen que dar la fuente total. Exacto. Y lo mismo pasa en las corrientes cuando se dividen por ramas. Siempre va a terminar saliendo la corriente que siempre entrega. va a terminar entrando en el negativo la corriente que salió del positivo. Claro. O sea, la suma de las corrientes en los nodos siempre tiene que ser lo que entra es igual a lo que sale. ¿Tá? Todas las corrientes entrantes son iguales a las corrientes salientes. ¿Alguna duda en esto? Por ahora no. No, todo bien. Muchachos, no sé los demás. ¿Ha quedado alguna duda o algo? No, está. No. Yo saliendo tengo de una la pregunta, escuela. pero no Hablar. con el tema este, sino con, por ejemplo, ¿viste el experimento o lo que teníamos que hacer, que vamos a hacer más adelante, el tema de la bombilla, de la lámpara en serie, creo que era un Lámpara en panel, no me serie. acuerdo. Con, Lámpara en serie. sí, con el toma. ¿Cómo esto se puede aplicar directamente ahí? O sea, o no, con estos Ah, vos ejemplos. decís el tablero serie. Tablero serie, claro. Está bien. Sí, el tablero serie lo que es una herramienta que eso estaría bueno que ya les vaya pasando el circuito para el que lo quiera ir haciendo. Calculo que la mayoría lo tiene, pero lo habíamos hablado para ir haciéndolo en los ratos libres, que calculo que deben ser muchos. Que son de más. Sí, que son de más, ya no sabemos qué hacer. Mirá, el tablero serie es una herramienta para vos limitar la corriente En el circuito. que no vaya, claro, Que caiga más en la lámpara. es una resistencia que vos le ponés antes de tu equipo en prueba. Es como una resistencia que vos ponés para que se limite la corriente. En condiciones de cortocircuito, si tu artefacto en prueba está en cortocircuito, la corriente que va a pasar es total por esa lámpara. Bien, por lo tanto te va a prender al 100%. En cambio, en condiciones de funcionamiento normal, no te va a suceder eso. ¿Se entiende? Hay un tema ahí con las lámparas, no sé si yo les había comentado de Sí, que las hacerlo lámparas con... finalmente, con diodín de Sí, 500, pero con de 200 eso, y con los 300. diodines de los reflectores. Exacto. Vayan Para chusmeando. transportar Bueno, es medio complicado, pero está bueno. sí, es medio complicado porque son bastante frágiles, sí. Sí. Eso, bueno, el que lo quiere ir haciendo, yo le paso el circuito después, eso por ahí lo paso por WhatsApp, que es más fácil, o en el Classroom, y a ver, no se puede exigir nada, en teoría no podemos salir, así que no vamos a ir a una ferretería a comprar esto, o sea que, pero bueno, por ahí alguno quiere ir armando, por ahí tiene cosas en casa, o bueno, o por ahí sale y lo quiere armar, yo paso el circuito, no hay problema para ir armándolo. ¿Quién no tiene tablero serie? Yo no tengo. Vos, Pablo, Sí, no. yo no tengo. ¿Quién más? No. No, yo tampoco. Yo tengo este que usaba, que le voy a adaptar el halógeno acá arriba y lo voy a conmutar. Perfecto. Lo había hablado con Palacio. Sí, perfecto. Sí, básicamente es eso. Para probar cualquier equipo que tenga un cortocircuito, te salva. Te salva de hacer macana, ¿no? Bueno, muchachos, a ver, bueno, 9:20, ahí nos pasamos un cachito, Ariel. Decirle que ya vas. Que aguanten los Uy. Bueno, a ver, la idea, bueno, me alegro que esto ha salido, no tuvimos interrupciones, porque la verdad que el lunes pasado fue de terror. Básicamente era para refrescar un par de conceptos. Nos quedaron 2 o 3 temitas que yo les di en el apunte para leer, que era el tema de capacitores, y no me acuerdo si alguna otra cosita más había preparado Bueno, yo. Digo, Es para más, corriente ya- eficaz, todo eso. Ah, bien, exacto. Después Con en los el WhatsApp, capacitores. acuérdenme. Bueno, vamos a ver entonces, la clase que viene vamos a ver el tema ese de corriente eficaz, pico. Vamos a ver si les armo una gráfica tipo osciloscopio para que lo entendamos un poquito mejor. Y Bien. nos metemos ya en capacitores. Les voy a dar para que lean sobre bobinas en los apuntes esta semana. Era lo que seguía. Era lo que seguía, exacto. Bobinas, o sea, pasándolo limpio. Variable, todo un poco. Exacto. La clase que viene, el mes que viene, cuando nos juntemos de vuelta, vamos a ver capacitores, tipos. Es más, yo ya acá me había preparado
capacímetro, capacitores, todo para ver ejemplos prácticos, lo hacemos la clase que viene. Vamos a ver, capacitores, bobinas, eficaz, pico, RMS, que bueno, es eficaz, por ahí ya metemos un poquito de frecuencia y periodo, ya que vamos a hablar de pico eficaz, metemos lo que es una gráfica de osciloscopio. Y bueno, vemos, si nos alcanza el tiempo, algo más, pero ya con eso me conformo, ya que veamos capacitores, bobina, frecuencia y voltaje eficaz y pico, estaríamos bien. Para que todos lo entiendan, de a poquito, lo que podemos ir haciendo. Si alguno, esto sí, si alguno no entendió algo, esto estaría bueno, me gusta aclararlo. ¿Alguno no entendió algo de lo que explicamos hoy? ¿No lo entendió o es la primera vez que lo vio y lo enganchó más o menos y se perdió en algo? ¿O no entendió algún concepto porque yo por ahí fui muy rápido? Me manda un mensajito, aunque sea por privado o WhatsApp, y no importa, lo revemos, se los vuelvo a explicar o les doy algún apunte en especial o algo. ¿Está? A ver, yo calculo que lo tienen más que entendido la mayoría, pero por ahí algunos, sobre todo los que no conozco, no hay algún concepto de potencia que no entiende o no entiende la ley de Ohm o lo que fuera, entonces me lo hace saber. Me manda un mensajito por privado, yo veo de qué manera se lo puedo explicar de otra manera o con alguna práctica o algún PDF o algún ejercicio. Por ahí, si estoy aburrido en la semana, les mando algunos ejercicios, sí, aburrido estoy, les voy a mandar algún ejercicio de cálculo de corriente y potencia, sobre todo. 1 o 2 ejercicios, Dale. serie paralelo, para que ustedes lo puedan hacer. A ver, calculo que lo van a saber hacer todos, pero bueno, por ahí yo me equivoco y hay alguno que no lo sepa esto, no importa. Lo bueno es que después vemos los resultados, de que no les Que dio, sí, vemos el por que qué no le también dio, lo sacamos del grupo, exacto, eso es lo que me y habías dicho. vemos, y vemos por qué lo hizo mal, capaz que no entendía alguna cosa y listo. Exacto. Bueno, en el transcurso de esta semana, el que no entendió esto, algo, me lo manda por privado al WhatsApp, me dice, no sé, Sergio, no entendí tal concepto, ¿por qué potencia se puede sacar en I al cuadrado por R? O no entendí por qué en un circuito paralelo las corrientes se reparten. Bueno, listo. Se lo explico de otra manera, no hay problema. Bien, exacto. Y bueno, lo que es voltaje eficaz, pico, RMS, pico a pico, frecuencia, periodo, tiempo, todo eso, todo lo que se ve en el osciloscopio. Bueno, muchachos, salió que bueno, por lo menos se entendió, creo. Nos veremos el lunes. Nos vemos el lunes, y cualquier duda me consultan. Y en la semana les mando, seguramente por el Classroom, les mando algún ejercicio de serie paralelo. Dale. Bueno, bárbaro. Dale, Listo, buenísimo. muchachos. Hasta luego. Chao, un saludo. Buena Chao. semana, nos vemos.